Bienvenida a la clase número 7 del curso de Excel básico de la Academia Desafíate. Mi nombre es Paola Cortés y seré tu maestra. En esta clase aprenderás a trabajar con fórmulas con referencias relativas, absolutas y mixtas. Hablaremos un poco sobre conceptos básicos y luego con un ejemplo práctico aprenderemos a rellenar celdas utilizando estos tipos de fórmulas y referencias. Muy bien, comencemos hablando de las referencias relativas. ¿Qué son las referencias relativas? Bien, son aquellas que localizan relativamente, es decir, de acuerdo a la posición en la que se encuentra la celda donde se escribió la fórmula, y le indican a la hoja de cálculo la distancia de la celda hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Por otra parte, las referencias absolutas son aquellas que representan una dirección en específico y esta no cambia. Cuando la fórmula se copia, se conserva de manera íntegra. Por otra parte, las referencias absolutas se determinan colocando el signo de dólar antes de la letra de la columna y del número de la fila. Y con esto nosotros nos aseguramos de que los valores que conserva esa celda, esa referencia que estamos realizando, no van a cambiar. También tenemos lo que son referencias mixtas, que son aquellas que representan una dirección absoluta únicamente en una fila o en una columna. Es decir, se aplican referencias absolutas cuando no va a cambiar ni la fila ni la columna. Referencias relativas cuando solo va a cambiar una columna o una fila. Y referencias mixtas cuando se combinan referencias relativas con referencias absolutas. En este sentido, estos tres tipos de referencias se vuelven de gran utilidad cuando trabajamos con fórmulas y nos permiten ahorrar grandes cantidades de tiempo. Ahora, tenemos esta tabla que es solo para ejemplificar la parte de los conceptos. Decíamos que las referencias relativas conservan tanto la fila como la columna. Aquí tenemos una fórmula simple que sería A7 más B7. Si damos doble clic podemos ver las celdas a las que está haciendo referencia y tenemos los valores 5 y 5. Cuando la fórmula se ejecuta nos da un resultado de 10. Si yo quiero copiar esta fórmula en la siguiente fila, la celda que está abajo en la siguiente fila, puedo venir a la parte inferior derecha en el cuadrado, doy clic y arrastro, entonces estoy copiando la fila, la fórmula que contiene esa celda. Si vemos el resultado, lo que ha sucedido es que ahora no estoy operando los valores de 5 y 5, sino los valores que estaban en la fila inferior, en este caso sería la fila 8, y estoy haciendo referencias a A8 y B8 respectivamente, es decir, tanto a filas como a columnas. Por otra parte, también puedo hacer referencias no solo a las filas inferiores, sino también a las columnas aledañas, porque hablábamos de que toma referencias tanto izquierda, derecha y arriba y abajo. Por otra parte, las referencias absolutas las escribimos, si damos doble clic podemos ver las celdas a las que se están haciendo referencia. Las escribimos, una referencia absoluta sería esta de aquí, utilizando la tecla de función F4. Si yo escribo la fórmula nuevamente y hago referencia al primer dato que sería A7 más, ahora selecciono la segunda referencia que sería B7 y quiero volverla a una referencia absoluta para que este dato no me cambie. Si yo copio esta fórmula, presiono la tecla de función F4 y ya me coloca el signo de dólar antes de la fila y de la columna, es decir, el dato de la fila y de la columna, la letra y el número respectivamente, y así ya tengo mi referencia absoluta. Ahora, cuando yo copie esta fórmula en la siguiente celda, lo que va a suceder es que el primer dato, como es una referencia relativa, sí va a tomar el valor de la siguiente fila. En este caso, A7 ha cambiado a A8, pero como yo declaré que B7 era una referencia absoluta, se mantiene con el valor inicial. Esto sucede también con las columnas, y yo puedo determinar si quiero que el dato de una columna no cambie también. Por otra parte, teníamos lo que eran las referencias mixtas y hacíamos referencia a estas cuando el dato que queríamos que se mantuviera absoluto solo era o la fila o la columna. En este caso tenemos la referencia A7 más B y queremos que sea absoluto la fila 7, entonces el dato que no va a cambiar va a ser el de la fila 7. Si yo copio esta fórmula en la siguiente celda,
puedo ver que el valor relativo, que era 8, sí ha cambiado de fila, pero he mantenido el dato que estaba en la fila 7. Y esto también es útil cuando trabajamos con datos en diferentes columnas, no solo en filas. Es decir, si yo quiero que me haga una referencia relativa a 7 y B7, pero quiero mantener el dato que está en C, columna C, fila 7. Puede cambiar la fila, pero no va a cambiar la columna. En este caso, si yo copio la función en otra columna, porque cuando estoy copiando fórmulas, lo que hace es que corre tanto la fila como la columna del dato. En este caso estoy tomando los valores de B7, C7, y como declaré que la columna C no cambiara, también está tomando el valor de C7, y por eso obtengo estos resultados. Ahora, esto es como para aclarar un poco la parte de los conceptos. Veamos un ejemplo práctico. Tenemos esta tabla, que es una tabla de productos que contiene las cantidades de venta, los precios de los productos, y tenemos ciertos valores que hay que calcular. Los vamos a calcular utilizando referencias tanto relativas, absolutas y mixtas. El primer valor a calcular es el monto de ventas. ¿Y cómo obtenemos el monto de ventas? Esto es una operación básica, una multiplicación. Vamos a multiplicar la cantidad de ventas por el precio unitario que tiene el producto. Colocamos un igual para que lo tome como una fórmula. Hacemos una referencia relativa a la celda que contiene la cantidad que se ha vendido de ese producto. Utilizamos el operador y lo vamos a multiplicar por el precio unitario. Al dar enter me opera la fórmula que he realizado y ya tengo el valor. En este caso, si yo copio esta fórmula en las siguientes celdas y activo, por ejemplo, esta, puedo ver que no me está haciendo referencia a la fórmula inicial que yo marcaba para la fila 9, sino que está haciendo referencia respectivamente a los datos de su fila. En este caso, porque estamos corriendo la fórmula dentro de las filas, por lo tanto es una referencia relativa. Ahora, para calcular el dato del IVA, lo que necesitamos es hacer referencia tanto al monto de venta, es decir, a la cantidad que se ha vendido de ese producto, ya habiendo operado la cantidad de ventas por el precio del producto por unidad, y multiplicarlo por el valor del IVA. En este caso el valor del IVA es el 13% o 0.13, y lo tenemos en una celda aparte. No es una celda que esté continua a nuestras operaciones, sino que tenemos una celda aparte a la que vamos a hacer referencia. En este caso lo que queremos es que la celda que contenga el valor del IVA no cambie. Si nosotros escribimos utilizando referencias relativas, lo que sucedería es, vamos a multiplicar el monto de ventas por el dato del IVA, y si yo quiero copiar esta fórmula en la siguiente celda, lo que sucede es que no me arroja datos. ¿Y por qué no arroja datos? Si la activo para ver dónde está haciendo las referencias, tengo que sí hacer referencia al monto de ventas, porque se mantiene en esa fila, pero como yo bajé una fila, entonces donde yo tenía el dato del IVA también se bajó una fila, y esa fila está en blanco, el dato de esa celda. Entonces por eso no me obtiene un resultado que se pueda operar. Aquí lo que tengo que hacer es, cuando selecciono la referencia de celdas al valor del IVA, utilizar referencias absolutas para que este dato no cambie. Entonces en esta lo que tendríamos que hacer es hacemos referencia al monto de ventas, lo vamos a multiplicar por el dato del IVA, y este valor queremos que sea una referencia absoluta. Entonces presionamos F4 o colocamos el signo de dólar antes de la letra de la columna o el número de la fila. Al dar enter tenemos que ha realizado la operación. Y ahora, si yo copio la fórmula que he definido en esta celda en las demás, me aparece que sí hace referencia al monto de ventas de su respectiva fila, pero el dato
del porcentaje del IVA se mantiene como una referencia absoluta, es decir, no va a cambiar sin importar en qué celda yo me coloque. Sí hace referencia al monto, pero el dato donde hace referencia al porcentaje del IVA no cambia. Ahora, para obtener el total es una suma simple. Vamos a sumar el monto de venta más el obtenido ya calculándole el porcentaje del IVA. Entonces también son referencias relativas. Sería el monto de venta más el valor obtenido del porcentaje del IVA y podemos copiar nuestra fórmula. En este caso podemos ver la utilidad de las referencias porque simplemente declaro o escribo mi fórmula en una celda y si utilizo bien las referencias relativas, absolutas y mixtas, puedo copiarla en los demás y así ahorro mucho tiempo de trabajo. Ahora, en esta tabla tenemos estos valores que son descuentos aplicados. Esto podría ser muy útil en el caso de que para nuestro negocio, cuando se llegue a determinado monto del total de ventas, se le aplique un descuento ya sea del 10%, el 15%, 20%, 50%. Y para agilizar el trabajo, vamos a realizar estos cálculos utilizando referencias mixtas, es decir, vamos a declarar qué datos van a cambiar en proporción a la fila o a la columna. En este caso, para calcular el dato del porcentaje, vamos a utilizar estos valores y tendríamos que realizar una multiplicación con el total de datos y multiplicarlo por el valor del porcentaje. En este caso, el descuento es del 10%, sería igual al valor del total de la venta multiplicado por el 10%. Y el descuento para esta venta sería de 2.12. Si yo copio la fila, me arroja muchos errores por lo que hablábamos cuando realizamos la referencia absoluta. Como yo voy cambiando la fórmula de celdas, como voy bajando una celda, baja una celda en la primera referencia, que sería el total, ese dato está correcto, pero también me baja el dato que contiene el porcentaje de descuento. Entonces ese dato es el que yo no necesito que cambie. En este caso lo que no necesito que cambie sería el dato de la fila. Por ahora el valor de la columna nos es indiferente, pero lo vamos a tratar en el siguiente ejemplo. Entonces no quiero que cambie el dato de la fila, me coloco antes del número de la fila y coloco el signo de dólar. En este caso estoy utilizando una referencia mixta porque el único valor que no quiero que cambie es el dato de la fila. Presiono Enter y ahora sí, si copio la fórmula en las demás celdas, sí me opera correctamente con el total de la venta y lo multiplica por el valor del porcentaje del descuento, que en este caso es el 10%. Ahora, yo debería ser capaz de, ya que tengo una fórmula realizada, copiarla tanto en horizontal como en verticales, es decir, para las filas o para las columnas. En este caso, lo que sucede es que este dato, el dato que hacía referencia al total, como yo he corrido una columna hacia la derecha, él también ha corrido una columna hacia la derecha y ahora no me está operando con el total de datos, sino con el monto que yo he encontrado en el descuento. En este caso, el valor que no queremos que cambie sería el dato que contiene la columna de nuestro total. Entonces hacemos referencia al total de datos y vamos a colocar el signo de dólar para que no cambie el porcentaje, el valor del total, y multiplicamos por el porcentaje. Sí estaría correcto el total de datos multiplicado por el porcentaje, y nos vamos a encontrar con el mismo error cuando querramos copiar la fórmula en nuestras demás filas. Entonces ya sabemos que esto se soluciona volviendo una referencia mixta y colocando el signo de dólar antes del dato de la fila para que no nos cambie el valor del descuento. Y ahora sí podemos realizar el cálculo correctamente y hace referencia tanto a su total correspondiente y al descuento correspondiente. Lo mismo con los siguientes datos. Ya sabemos que en el primero vamos a hacer referencia a una columna que no va a cambiar y en el siguiente a una fila que no va a cambiar, y así puedo copiar la fórmula
y se va a realizar correctamente el cálculo. En este caso es el total de datos multiplicado por el descuento que vamos a aplicar. Muy bien, el total de datos y el descuento aplicado. Este error es porque activé otra celda cuando yo tengo una fórmula activa, es decir, que estoy viendo a los datos a los que está haciendo referencia y doy clic en cualquier otra celda. Excel lo toma como que yo quiero también referenciar esa celda. Entonces, a veces puede que la referencia no esté ubicada en una posición en la que se pueda operar y me puede arrojar un error. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a borrar y vamos a dar control Z para volver a nuestros pasos y recuperar la fórmula como tendría que estar inicialmente. Cuando tengamos activa una fórmula y la queramos desactivar sin dar clic en otra celda para que no nos haga referencia, presionamos la tecla Enter. Bien, eliminamos aquí y hacemos referencia al total. Ya sabemos que tenemos que volver absoluto el valor de la columna en la primera y en el siguiente el valor absoluto va a ser el valor de la fila. Ahora sí, puedo copiar los datos y sí, hago referencia al total y al porcentaje, referencia al total y al porcentaje que corresponde y referencia al total y al porcentaje que corresponde. Y así podríamos utilizar las referencias tanto absolutas, relativas y mixtas para trabajar con un pequeño ejercicio práctico de una hoja de cálculo en el que tenemos las ventas de ciertos productos y tenemos estos datos que nos solicitan, que son operaciones muy básicas y muy reales en las que podemos utilizar estas referencias. Tienen el material de la práctica donde hay ejemplos bastante parecidos a estos, así que eso sería todo por la clase de ahora.